Hoy se supone que había mesa de debate, pero Juan Ignacio Zavala está de vacaciones. Un abrazo a Juan Ignacio, pero ahora está con nosotros Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, Luis, contento de estar de vuelta después de unas vacaciones. De ti, oye. No, pero yo eché mucho de menos este espacio y a nuestro libertario. Público de haters y uno que otro lover. Tienes varios lovers y tienes varios haters. Pero aquí creo que más haters o más lovers. Pues ¿Has yo creo que un contabilizado? 50-50, ¿eh? ¿50-50? Sí, yo creo que va un 50-50. Bueno. Es muy abierto este espacio, hay de todo. Órale. Hay de todo. Suena bien, ¿eh? Y lo más curioso es que tienes algunos haters de la 4T. Ah, ¿de veras? Hay gente de la 4T sea, que son tan te fundamentalistas odia. que me Sí, ven a que mí te como odian. un apóstata. La gente cuando se va de vacaciones, querido Hernán, va a la playa, va a algún museo, se echa algún whisquito. Tú te pones a publicar libros. Sí, a mí me gusta mucho. Traes un relajo en el país con la publicación de este libro de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Sí, caray, pues la verdad es que fue un libro muy difícil para mí escribir, Luis, porque yo soy un simpatizante de la 4T, como tú lo sabes. Uh-huh. Pero esta es una historia que me parecía que había que contar. Que es una historia que incomoda, obviamente, a la 4T porque pues estoy develando una red de corrupción encabezada por un hombre que fue muy cercano al presidente de la República. Okay. Un traidor, el traidor de Palacio. Y digo un traidor porque si López Obrador pues estaba convencido de separar el poder económico del poder político, pues este cuate buscó hacer lo contrario. O sea, buscó juntar el poder económico y el poder político. Y él, a la brava, convertirse en un mega empresario. La verdad. Y esto, pues yo recuperé varios testimonios de gente de adentro, de empresarios también, alguno que otro, de litigantes que conocen cómo se ha conducido y todo apunta hacia una red de negocios, especialmente en el Poder Judicial federal y local, pero una serie de negocios muy amplios y en muchos ámbitos. Y este cuate parece haber tenido una ambición de acumular dinero y poder tan grande que lo llevó a traicionar hasta la agenda misma del presidente de la República. O sea, tú ves cómo empezó este personaje a pasarle a firma decretos contrarios a las instrucciones y a la voluntad del presidente en temas clave para su gobierno. Arreglado, pues no sabemos con qué intereses. Porque Julio Scherer Ibarra empezó a hacer una especie de conducto a través del cual todo el mundo llegaba a pedir favores, a consideraciones especiales. Como un enlace empresarial. A ver, fue un personaje político. ¿Tú te acuerdas que la secretaria de Gobernación pues era Olga Sánchez Cordero, no? Ajá. Una mujer creo que respetada, que traía una trayectoria importante en la Suprema Corte. Bueno, ella la puso de secretaria de Gobernación, pero realmente no le dio el poder de secretaria de Gobernación. Le decían florero. Pues le decían florero, que es bastante gacho la forma de llamarle. Pero así le decían. Ajá. Pero realmente, pues a quien le dio el poder, el presidente en esos primeros años, hasta que se dio cuenta de su traición, fue al ex consejero jurídico. Y en vez de darle la relación con el Poder Judicial a ella, que además venía de la Corte, conocía el Poder Judicial, o sea, Olga Sánchez Cordero, pues era la natural en ese puesto para llevar la relación con el Poder Judicial. Pues no, en lugar de eso, le dio todo eso a Julio Scherer Ibarra. Le dio además la relación con el Congreso, con las cámaras. Y era el que recibía a los empresarios, el que los apapachaba, y también era donde caían los problemas. Ya. Entonces, como que se empezó a correr la voz que el que resolvía las cosas era Julio. Y entonces este personaje se empezó a volver poderosísimo, Luis. O sea, fue una cosa tremenda. Era el segundo hombre más poderoso de este país. Hoy, pues nadie quiere hablar de esto. El tema, pues no llega a la mañanera. Ahí los periodistas no consideran que sea de interés periodístico. Pero la realidad es que este personaje, encumbrado, digamos, en la plenitud del pinche poder, empezó a aborazarse, a despacharse con la cuchara grande. Bueno, no empezó, porque la verdad es que
Ya que ahora yo estudié el caso, pues lo que me doy cuenta es que empezó a constituir empresas familiares incluso antes de llegar al gobierno. O sea, se estaba preparando él para eso. Tú esta investigación la traes desde hace mucho, porque yo recuerdo empezaste a publicar en algunas columnas. Digo, hoy escribes en Universal, pero estabas en otros diarios y ya publicabas sobre el tema de Scherer. Sí, y con muchas dificultades porque a algunos medios no les gustó. En algún medio llegaron pues ahora sí que a darme las gracias. Uh-huh. Ajá, no vamos a mencionar el medio porque no nos queremos pelear con nadie ni revivir viejas historias, pero pues... Sí, te sacaron por eso. Pero sí me sacaron de un medio... porque se enteraron de lo que yo andaba investigando y porque ese medio pues tenía relaciones de negocios con este personaje, porque este personaje se empezó a meter en todo, Yo te diría que este libro, Luis, es el principio. De aquí, si los periodistas que lo leen están atentos, pueden salir 100 líneas de investigación o 400 líneas de investigación diferentes. ¿Para ti es el final o es el principio de otros o de más investigaciones o aquí ya cierras capítulo? Yo quería, bueno, en lo personal, digo, no estoy obsesionado con este personaje. Además, no es sobre el personaje, este libro es sobre el negocio de la justicia, cómo funciona en México. En el peor de los poderes, que es el Poder Judicial, que es el que la 4T tuvo que llegar a reformar, pero se despistaron y no lo reformaron. Y este personaje... obviamente tampoco ayudó a reformarlo. Pero lo que te quiero decir es que yo lo que quería era destapar la cloaca, que se abriera la caja de Pandora. Aquí hay mucho de dónde cortar, hay mucho más que investigar. Hay evidencias documentales, pero hay también testimonios en off the record porque la gente... los entrevistados, los que yo logré convencer de que me dieran su testimonio, pues no fue tan fácil que quisieran hablar, Luis, porque hay mucho miedo todavía en torno a este personaje. Y hubo mucho más. Pero habrá una razón. ¿Qué tan vigente sigue estando? O sea, porque parece que se desvanece, se evapora la figura de Scherer una vez que el presidente lo saca. ¿Es así? No. ¿O sigue activo? No, más ahora que ya es el final del sexenio, cambios. Sigue activo, Luis. Ha seguido litigando. Él constituyó en su momento pues, una red de despachos, ¿no? Que además, 4 despachos que él mismo en su currículum, ahí está en mi libro, en su currículum él mismo declara cuando entra, viste que tú tienes que entregar como funcionario a la Secretaría de la Función Pública tu currículum resumido, ¿no? Y declaración de intereses, de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, 3 de esos despachos, él mismo reconoce que fueron socios. Luego yo fui con esos despachos a hablar con ellos y algunos dicen, no, Julio no era socio aquí. Pues qué raro, pues ¿por qué uno dice que sí era socio y los otros dicen que no? O sea, como que ya se han querido deslindar de él. Pero digamos, 3 de esos despachos... Juan Araujo y César González, que estuvo en los medios por el tema de Collado hace un tiempo. Ferráez, Bennett, Segovia y Gartúa. Y Alonso Rivera Gagiola. 3 de esos él reconoce el vínculo. Y el cuarto es Guillermo Barradas, el Chino y Memo, famosos Chino y Memo. Personajes muy cuestionados en el medio de la abogacía por el tipo de prácticas en las que incurren. A través de estos 4 despachos, pues básicamente... los testimonios que yo tengo apuntan hacia una red de tráfico de influencias y extorsión. En algunos casos una, en algunos casos la otra. Donde además le quedaron mal a mucha gente, Luis. O sea, porque Castillejos, cuando era consejero jurídico, hacía lo mismo. Tenía sus despachos, pero pues como que eran un poco más decentes. O sea, sí digo decentes entre comillas, ¿no? Pero pues sí cumplían a los clientes. Aquí le sacaron dinero a mucha gente. Y ni siquiera le llegaron a cumplir. O sea, esta red de negocios lo que hacía era que tú llegabas con el consejero, le planteabas un tema y el consejero pues te decía, claro, él nunca hablaba de dinero, ¿no? Te decía, mira, ¿por qué no vas a ver este despacho? Yo creo que ellos te pueden ayudar. Entonces tú con esa recomendación ibas a tal despacho que el consejero te recomendaba y ahí te cobraban una suma inmensa. A Miguel Alemán le quisieron cobrar $40 millones por un concurso mercantil. Claro que estaba implícito en esos honorarios, que además yo tengo los documentos, aquí están exhibidos en el libro. Claro que estaba implícito ahí una mordidota para aceitar el sistema judicial. Eso es una parte. Un pie estaba en los abogados, en los despachos de abogados. Que estos despachos siguen operando y yo he escuchado historias de que siguen haciendo de sus cosas, pero pues ya no es el tema de mi investigación. Pero luego, Luis, está todos los jueces que estuvieron al servicio de esa red. O sea, porque sin los jueces no te lo explicas, o sea, sacaban sentencias a modo. Entonces,
ahí es muy raro que dices, ¿por qué los mismos casos de estos despachos siempre caían en los mismos jueces? Se supone que cuando un caso llega al Poder Judicial, se turna a un juez o a un magistrado, a un tribunal, a un juzgado, lo que sea, de forma aleatoria. Hay un sistema aleatorio. Tú no dices a quién va a caer. Imagínate. Sí, claro. Pero entonces, ¿qué hacían? Pues le metían mano porque Scherer estaba arreglado con... Tenía el apoyo de Arturo Saldívar. No sabemos si porque fuese parte del negocio o porque le tenía temor o porque creía que eran instrucciones presidenciales. No sabemos, pero Alpizar le facilitaba todo. Alpizar, el hombre fuerte de Arturo Saldívar. Y luego en el Poder Judicial de la Ciudad de México, también el magistrado presidente del tribunal, también le ayudaba a direccionar los casos. Entonces tú ves que los casos que le interesaban a Scherer y a sus redes, a su red de abogados, caían siempre en los mismos jueces, con fallos además hipercuestionables. Yo no soy abogado, pero los abogados con los que he hablado me han desmenuzado las aberraciones que hicieron estos juzgadores y te caes de cabeza. Oye, ¿no está apoyando hoy detrás de todo este asunto en torno a las corcholatas? O sea, ¿qué tan activo políticamente sigue estando Scherer en lo que escribes en tu libro, en lo que investigas el día de hoy? Porque pues hay una división importantísima dentro de la misma 4T. Mira, a ti te han tirado de traidor también. Sí, y algunos. De eso. Algunos. Muchos. Pero mira, yo sé que... A ver, Scherer hace mucho alarde. Scherer es un hombre y muy listo, que sabe apantallar, sabe mostrarse poderoso, influyente, aun cuando de repente no lo sea. Y sí hay versiones de que cuando se fue del gobierno dijo que se iba a ayudar a una de las corcholatas en su campaña. Así lo decía él, me voy. O sea, él no quiso decir que el presidente lo echó, porque sí lo echó el presidente, ojo. O sea, yo sí quiero decir que el presidente aquí cortó cabeza. El presidente, cuando se enteró de esto, lo apartó. Lo que pasa es que lo hizo sigilosamente. Porque imagínate el escándalo que hubiera sido que en ese momento dijera, no, pues o sea, era darle armas a sus adversarios, cosa que este presidente nunca va a hacer. Entonces, lo apartó sigilosamente, y este cuate entonces dice, bueno, yo voy a lo que sigue, y entonces empieza a operar para lo que sigue. Y hay versiones de que en esas anda. Oye, dime, Hernán, ¿te han dicho que eres un traidor? No, la verdad es que te voy a decir algo. Te han dicho que eres un traidor. Este libro ha caído por ejemplo, bien. Aquí en el WhatsApp, al fin despertó. ¿Por qué le va a echar la culpa a una sola persona de lo que pasó en la 4T? No se le estoy echando a una sola. Fíjate que ya mencioné a varios. ¿Le vieron la cara judicial o no a López Obrador? O sea, hay muchos comentarios. Ahorita los leo en tiempo real, pero hay muchos comentarios. Mira, no soy un traidor. Yo siempre he sido un simpatizante crítico. Esto para mí no es contra la 4T. Es por la 4T y a favor de la 4T, porque es para nutrir el programa de la 4T y que se planteen realmente una reforma al Poder Judicial para que esta historia no se repita. Y además te quiero decir algo. Para mí esta historia, pues de alguna forma deja bien parado al presidente porque lo apartó. O sea, tú acuérdate. Para algunos es al revés. Para algunos es como si al presidente se lo hubieran hecho tonto. No, fíjate. Estos personajes tan poderosos, porque Julio acumuló mucho poder. Estos personajes en sexenios anteriores, acuérdate lo poderosos que eran. A ver, García Luna estuvo en el gobierno de Fox, luego en el gobierno de Calderón, luego con Peña todavía estuvo sacando contratos millonarios. O sea, Lozoya, por ejemplo, o sea, estaban en sus puestos cometiendo actos de corrupción con la protección del presidente. Aquí sucedió algo diferente. El presidente desmanteló esa cuando cortó cabeza ahí. Cuando se dio cuenta, cortó cabeza. Yo creo que se dio cuenta que este personaje comprometía su legado histórico, ¿no? Ahora, ¿sucedió lo que tendría que suceder? No. O sea, ¿se lo ha investigado a fondo? No. Yo sé que en la fiscalía hay carpetas de investigación, están ahí. Pero pues si dices que lo extirpó, pero no lo extirpó tanto. O sea, pues hoy está ahí activo, según lo que me dices. Pues está hoy activo. Apoya a alguien, no sé si a Claudia, no sé si a Marcelo, no sé si a Adán, o sea... Pues mira, la versión es que a Claudia... Eliminado no está. Yo creo que eso puede ser una versión de sus adversarios, tal vez en la contienda interna. O sea, tú le preguntas a la gente de Bra y te dice que Julio opera la campaña de Claudia. Le preguntas a la gente de Monreal y te dice lo mismo. Le preguntas a la gente de Claudia y te dicen que no.
que no cumple ninguna función en la campaña. Ya. Pero yo sí tengo información directa de empresarios a los que este personaje les ha pedido dinero para la campaña de Claudia. Ahora, también yo narro en este libro que este personaje recauda fondos y luego no los entera la campaña. Y tengo un testimonio con nombre y apellido de una persona a la que tú la puedes entrevistar y te va a corroborar el testimonio. Entonces, si es un alarde que él hace a nombre de Claudia y recauda fondos, híjole, pues sería muy grave. Y también, pues si está en la campaña, sería muy grave. Yo, que simpatizo con Claudia, la verdad es que me costaría mucho votar por ella si tiene un personaje así en su equipo. Ahora, también les creo cuando me dicen que no, pero, perdón, pero pues es que ahora sí que en todas las entrevistas me lo preguntan, Luis, como si yo, pues por simpatizar con Claudia, pudiera ser una especie de vocero. Pues no, ¿verdad? Es la que lo tiene que aclarar todo por su propio bien es la propia Claudia. Claro. O sea, Claudia tiene que en algún momento salir a decir, porque hay muchas versiones en ese sentido, entonces tiene que salir a decir no cumple no puede hablar en mi nombre, no, porque este cuate es lo que siempre hizo, agarraba el teléfono, le hablaba a los gobernadores en nombre del presidente, o no en nombre, pero se interpreta que era en nombre del presidente, y pedía toda suerte de favores. Lo presentas mañana, ¿no? Sí, mañana en Casa Lam, a las 7 de la noche, lo vamos a andar presentando, y pues están todos invitados, invitadas e invitades. Oye, vamos a seguir hablando de varias cosas. Sí. Las corcholatas, ¿tú simpatizas con Claudia? Sí, la verdad sí, me parece que... Vamos a platicar, déjame nada más presento esta nota para que entremos en contexto. Vale. Mario Delgado hizo público el primer reporte de los gastos de las corcholatas, ¿ya los viste? Que se ha gastado 1 millón de pesos. Sí, pues es déjame ir con la nota. A ver, vamos a ver la nota. Nora Bucio. Luis, te saludo con gusto y te comento que Mario Delgado Carrillo hizo público el primer reporte de los gastos de las corcholatas en los recorridos por el país que contemplan del 19 de junio al 2 de julio. Marcelo Ebrard gastó 385,509.83 pesos. Adán Augusto López Hernández decidió no aceptar los recursos de Morena y hasta el 30 de junio había gastado 577,584.35 pesos y tendrá que justificar ante el INE el origen de su financiamiento. Si son recursos, si son donativos que quiere ingresar como aportaciones, hay una regla para ello. Si los militantes, los simpatizantes pueden hacer aportaciones al partido. Hasta el momento, Adán no los ha registrado como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE. Pero, como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán, el INE nos va a caer. O sea, no hay manera de que le demos la vuelta, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si vas y organizas mañana un evento a nombre de Morena, pues te va a caer el INE y va a decir, a ver, ¿de dónde organizó ese evento? Por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrán que comprobar al momento que llegue el INE a fiscalizar. Ricardo Monreal gastó 916,376 pesos del 19 al 2 y Claudia Sheinbaum ejerció 868,770.82 pesos y todos han entregado facturas, boletos y documentos que avalan la legalidad y veracidad de lo reportado. En otro orden de ideas, Mario Delgado habló sobre la alianza opositora que este martes empezó con el registro de sus aspirantes a través de un proceso mal copiado del realizado por Morena. Además dijo, estos criticaron que el Movimiento de Regeneración estaba violando la ley y ahora se dan cuenta que este proceso es totalmente legal. Lo que sí cuestionó es el origen del financiamiento de su proceso, el cual no han aclarado. Para MBS Noticias informó Nora Bucio. Mil gracias, Nora. Bueno, cambiamos de tema. Ahí este libro, quien lo quiera comprar, ya está disponible en todos lados, ¿no? Ya está en Grijalvo, lo pueden pedir en Amazon. Fue al principio que salió el más vendido en Amazon. Y en política, pues sigue siendo. Creo que es de los que mejor te ha ido, ¿no? Pues sí, es un libro que ya vas a empezar a escribir contra la 4T. No es cierto. Le dediqué mucho tiempo, mucha investigación, mucho trabajo, la verdad, sí me costó. Es un libro que me costó y que además, pues sí tomé riesgos, porque pues no está tan fácil hablar de estos personajes, ¿no? No, pues además es tu simpatía política y ahora te digo, muchos pues te es que señalan perdón, pero a ver, lo voy a decir claramente. Ajá. Este sujeto
Julio Scherer Ibarra traicionó a mi presidente y el proyecto en el que yo creo. O sea, yo sí creo en los valores de la 4T. Yo sí me tomé en serio la separación del poder económico del poder político, el combate a la corrupción. Sigo creyendo que eso es posible. Voy a votar por los candidatos de la 4T en el 2024 como voté en 2021. Entonces, pues quiero hacerlo, pero necesito señalar las cosas que están mal. Aunque te hagan güey. Perdón. O sea, porque vamos, es que cambiamos no me hacen de tema. Güey, no me hacen cambiamos güey. de tema con este asunto, por ejemplo, de las corcholatas. Ahorita nos quieren hacer güey a todos, Hernán. O sea, que se han gastado $1 millón. Acá están los datos, ¿no? Bueno, todos ¿les crees? se están haciendo güeyes por todos lados. ¿Les crees? Ahorita las corcholatas se están haciendo güeyes y la oposición también, que ahorita al final pero terminó adelantándose a los tiempos legales. Con la 4T. ¿Cómo ves? A ver, obviamente esas campañas cuestan mucho más dinero. Obviamente cuando Adán Augusto renuncia a 5 millones es porque no le interesan esos 5 milloncitos, porque obviamente está sacando dinero de otros lados, porque no nos hagamos tontos, la política se hace con dinero, cuesta mucho dinero y tenemos una legislación pues que en el fondo está hecha así a propósito y todo el mundo se hace de la vista gorda. O sea, obviamente estas campañas cuestan mucho más, entonces estos reportes de gastos de campaña son una ridiculez, pero lo mismo Xóchitl Gálvez cuando dice que ella, pero cuando ella dice que va a hacer política sin dinero y que ahorita vamos con Xóchitl, Bueno, ahí vamos, pero digamos, vamos para cerrar primero 4T. Bueno, pero te quiero decir que es ves? Todos, no es nada más los de la 4T. A ver, pero que simulan en tiempos de campaña. Hacernos güeyes y simulando en tiempos de precampaña, empezando porque no le quieren decir precampaña. Nosotros sí podemos decir claro que esto es precampaña, hombre. Ellos no, porque dicen precampaña sí puede llegar Llevamos a haber en precampaña hace 2 meses. Pero por un lado el tema es de las más, te voy a decir algo, perdón, Ajá, dime. Ni siquiera es precampaña, esta es la campaña. Esta es la elección presidencial. Sí, coincido. Es tan listo López Obrador que adelantó la elección presidencial, la verdadera, y nos la adelantó en tiempos y agarró a todo el mundo así como que... Esta es una elección que va a durar un friego. Una campaña que va a durar un friego. Va a ser agotador. Un friego. Pero, neta, yo no creo que ni en el Frente, ni en la 4T esto vaya a ser democrático. En la 4T tú conoces mejor que yo el método, pero estas 9 tristes preguntas, en donde cada pregunta tiene un valor determinado. Hacía Covarrubias un ejercicio hace algunas semanas, y a mí me impactó el ejercicio porque es bastante bueno. Y en el ejercicio sale de Claudia Sheinbaum con 9.75 de 10 posibles, y Marcelo con .25. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién conoce más el país? Marcelo Ebrard, 37.8, Claudia Sheinbaum, 37.7. Gana Marcelo Ebrard, .5 de la puntuación de pregunta. Sí. Pero la otra, ¿quién es más honesto? Marcelo Ebrard, 37.9, Claudia Sheinbaum, 40. Gana Claudia Sheinbaum, 5 puntos. No, bueno, claro. No manches, sí, es un pedazo. Pero a ver, todavía no se define cuáles van a ser las preguntas. Ajá. A menos de que yo me haya perdido algo, todavía no se define cuáles van a ser las preguntas, cómo se van a hacer, la metodología. Ebrard ha estado presionando para que ya se anuncie, se adelante. Que sea pero, una. Pues, él no lo ha querido, no se ha querido. Ya dijo Mario Delgado que no va a ser no va a ser solo una, porque también eso sería ponerle todo en charola de plata a Claudia, a Ebrard, y no van a hacer eso. Pero va a haber que ver eso, ¿no? Uh-huh. Pero, en cualquier caso yo te diría que pues, sí es muy claro cuando tú sales a la calle. Yo he andado haciendo sondeos callejeros y eso que Claudia es la candidata, digamos, del pueblo obradorista, de los militantes más obradoristas, de los más, con perfil más ideológico, de la gente más popular, sí lo es. Es la favorita, ¿no? Y Marcelo, pues es muy claro la preferencia. Por ejemplo, todos los que te responden, yo les preguntaba, ¿eres obradorista o antiobradorista? Obradorista, Claudia. ¿Eres obradorista o antiobradorista? Antiobradorista, Marcelo. O sea, Marcelo es el candidato de los que no están con López Obrador y también de algunos que sí están con López Obrador, pero no de la mayoría. Así está la ecuación. Es que eres claro. Y la verdad es que todavía la mayor parte del país es obradorista. Es que Marcelo Ebrard no es López Obradorista. No es López Obradorista. Marcelo brilla con luz propia, él tiene sus propias ideas. Seguramente si llega a ser también presidente, no sería la continuación de López Obrador. También Claudia tiene sus propias ideas. O sea, no digamos que Claudia no tiene ideas,
Pues yo creo que Claudia ¿Cuáles? tiene un perfil distinto al de López Obrador. Porque es mujer. No, yo no me imagino a Claudia tomando decisiones, digamos, tan de bote pronto, por capricho, creo que Claudia, por su naturaleza, por de dónde viene, le daría mucho más peso a lo técnico, a lo científico. O sea, no pondría la política siempre por encima de todo, le daría más. O sea, yo creo que haría un gobierno como un poco más racional. Ella es muy racional. Claudia es muy inteligente. Y O sea, yo no sería no veo... visceral, no habría una mañanera. No habría una mañanera. Mundo. No, porque además no Porque tiene... hoy parece un clon del presidente de pronto, la critican por eso. Pues sí, Y pero bien yo no cañón. diría un clon. Yo no diría un clon. O sea, ella siente que es la candidata del presidente, sabe que Ya. sus positivos tienen que ver con eso. La verdadera Claudia la vamos a empezar a ver, pues ya que sea la candidata, y ahí vamos a empezar a escuchar. Y sobre todo Bueno. ya que llegue, ya que se siente en la presidencia. Ahora vámonos con las corcholatas opositoras, Ajá. o con los aspirantes y todo este tema del proceso. Ayer Santiago Krill, a ver si tenemos el audio nada más, de Santiago Krill llorando. Ay, qué cosa. Fíjate que a algunos los emocionó porque es como demostrar que Santiago Krill tiene algo más que atole en las venas. Pero que no está llora, vivo. ¿no? Nada más como que... Casi, pero cuando le dice desgraciado al presidente. A ver, escuchemos. Es una telenovela. A ver, eso. a ver. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. ¿Cómo ves, Hernán? Ay, qué pena ajena. Pues digo, es que creo que pues, si quieres ser Catalina Krill necesitas tener mejores dosis actorales, ¿no? Tiene el apellido ya. Sí, es cierto. Mira, Ya salgo. qué lapsus tuve yo. Pues sí. Sí. Pues mira, yo creo que los agarró ya en la desesperación el fenómeno Xóchitl, porque pues obviamente tienen ahora que sobreactuar para poderle hacer un poquito de contrapeso a Xóchitl, ¿no? Yo creo que Xóchitl Gálvez es la mejor idea que ha tenido la oposición hasta ahora en mucho tiempo. Sí, o les sea, movió la el primera tapete. idea inteligente que han tenido. Sí, les movió el tapete, ¿no? Sí, le movió el tapete a la propia oposición. También yo creo que muchas de las renuncias que se dieron tienen que ver no solo con las condiciones del proceso, sino con que se ve claro que Xóchitl viene fuerte. Ujú. Y también preocupó al propio gobierno. Claro. Porque es un personaje atractivo, porque es antisistema, porque no está tan fácilmente de asociar al PRIAN-RD, al viejo régimen, porque su estilo es fresco, porque trae un rollo muy de calle, Ujú. tiene mucha calle Xóchitl. Sí, Cae bien, digo, a No mí le- personalmente me cae bien. Y Y no te voy le a decir cae bien algo. al PAN, ¿eh? No le No. cae bien al PRI, no le cae No. bien a la élite. Sí, pero pausa. Ajá. Eso no es tan cierto. O sea, No la esa es la odian. imagen que nos están vendiendo. No la odian. No, pero más bien se dieron cuenta que no tenían mejor opción, pero obviamente ahí hay un acuerdo. O sea, ella les va a servir para ganar un montón de candidaturas. O sea, Xóchitl de alguna forma es la forma a través del cual se va a colar el antiguo régimen para recuperar posiciones. Ujú. Detrás de esa cara bonita de Xóchitl, Ujú. de esa figura que está padre, que a mí me gusta, hay que ver lo que va a estar detrás, debajo, lo que va a facilitar, lo que va a permitir. Y por un lado o sea, ¿con quién gobernaría Xóchitl? ¿A poco dejaría fuera al PRIAN? Bueno, en el hipotético caso de que ganara. Al PRIAN, dejaría fuera al PRI, al PAN, al PRD. O sea, no, volvería todos los viejos Oye, pero políticos. el escenario en la boleta, hipotética boleta, Ajá. Claudia versus Xóchitl, nada más una contra una, se van a poner buenos los moquetazos. Gana la candidata obradorista. Pero, Se va a poner Pero- más interesante la campaña. digo, acá no está Juan Ignacio, ¿no? Y ahí si no estaría de diciendo, lo que "No, parecía ¿cómo que iba a ser. Pero se es va a que ya poner les más mo- a ver, interesante ya de les lo que movió parecía que iba a el ser. tapete hasta López Obrador. Ajá. López Obrador le está haciendo crecer. El presidente todos los días se va contra Xóchitl Gálvez. No Ajá. se había ido así contra otro opositor.
Se va contra Xóchitl Gálvez, la está haciendo crecer y pareciera que eso es lo que más les preocupa, el Fisgón y el Guerra y todos los moneros y todos los boss, todo el mundo lanzado contra Xóchitl Gálvez. Soy la enemigo número 1 de la 4T. Bueno, sí les movió el tapete. Sí. No sí, sé si pueda ganar. No creo, pero sí les movió el tapete porque pues hasta ahora la oposición no tenía una sola figura atractiva. Un solo personaje interesante, con narrativa. O sea, Xóchitl trae buen choro, la verdad. Cuando dice que ella quiere hacer política sin dinero, cuando se muestra ciudadana. Incluso, bueno, es interesante ver cómo ya reconoce logros de la propia 4T. O sea, tiene esa inteligencia Xóchitl. Reconocer la importancia de los programas sociales, que no lo hacen los otros opositores. Eso fue lo que hizo crecer a Xóchitl, que el presidente le dijo a Xóchitl que ella no creía en los programas sociales. Y Xóchitl, gracias a los programas sociales, obtuvo una beca, se hizo ingeniera, etcétera. Y al cerrarle la puerta, se la construye AMLO. Y al cerrarle la puerta de Palacio Nacional, le dio más fuerza. O sea, si lo hubiera dejado entrar desde el principio, que echara su choro, le contestaba, bueno, sí, señora legisladora, bla, bla, ya. No se enganchaba, no se peleaba con ella, bla, bla, le da, ya, hubiera terminado ahí la historia. Es más fácil que le diera, ya ves que luego él se va y que deja ahí videos, como cuando se fue y dijo, ahí les dejo mi video cuando debatí con el jefe Diego y él se fue. Ahí tienes la tribuna para hacer tu réplica. Eso yo ya haber hecho, yo me voy. Pero ahí tienes la tribuna y estás ejerciendo tu derecho de réplica. Sí, lo yo no estoy obligado a permanecer ahí, pero... Me vas a mentar, yo sé, pero no, yo me acuerdo con este tema de Fox haciendo grande a López Obrador. Y ahora veo a López Obrador haciendo grande a Xóchitl. Son comparaciones desproporcionadas, ¿no? Son comparaciones desproporcionadas. No hay que olvidar, además, el pasado de Xóchitl, o sea, fue foxista. Estuvo en el gobierno, estuvo con Fox, y sí es cercana a muchos panistas, y digamos, ella también ha querido desmarcarse, pero tampoco es la candidata ciudadana, porque ahora se ha puesto como de moda el rollo de soy ciudadano, ¿no? Hasta Krill salió a decir ayer que él representaba mucho más que el PAN, que él representaba una cosa más amplia, a los ciudadanos libres. Les encanta, creen que la palabra ciudadano lo soluciona todo, ¿no? Sí, claro. Y entonces soy ciudadano y ya no soy político. Pues ya no nos queremos ese cuento, hombre. ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Que se tratan de disfrazar de ciudadanos. O sea, además, ¿qué es eso? Todos somos ciudadanos, hombre. Oye, pero acaba de hablar el presidente sobre Krill. Déjanos a ver, vamos a ver. Este audio estuvo muy bueno. El presidente de la República, es que ahorita que me decías lo de Krill, justamente, acaba de hablar y esto fue lo que dijo. Yo lamento que me culpe a mí Santiago Krill. Ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer. Me da hasta pena. Miren el enojo. Ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. El coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? Bueno, la imagen de cómo el presidente estaba viendo a Santiago Krill en la pantalla es bastante divertida. Pero pues así están las corcholatas opositoras. ¿Crees que se defina igual por dedazo? ¿Que ya es Xóchitl? No. Que en una de esas se vuelven. No, pero sí creo que se están cargando los dados a favor de ella. Sí creo que Claudio X la está apoyando. No creo que sea como el presidente dice, que Claudio X maneja todo. O sea, el presidente pone a Claudio X como en un lugar que Claudio X debe estar feliz de que le atribuya tanto poder, porque al final pues eso también le da un poco de poder cuando te atribuye poder el presidente, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad hay una red de intereses más amplia en torno a ella. Bueno. Dicen también que Daniel Servitje la apoya. Digamos, no es tan así, pero yo creo que sí se están cargando los dados a favor de ella. Sí creo que es una candidata más atractiva que Santiago Krill. Esto que ha hecho Santiago Krill va a ser meme durante un mes. Y te voy a decir algo. Estuvo bueno. No, pero te voy a decir algo. No creo que pegue mucho. Yo prefería que fuera Santiago Krill.
el pues candidato. Es más fácil de vencer, pues ¿no? hace mucho más fácil la campaña. Porque además, Santiago Krill, esto, ¿sabes qué pasa? Él es un cuate muy moderado. Yo lo he entrevistado y es muy racional, es muy ecuánime. Él, por ejemplo, en una entrevista que lo hice, reconocía logros del obradorismo. En ese entonces que yo lo entrevisté, quería diálogo. ¿Te acuerdas? En esa época que quería. Sí. Entonces, que ahora salgas a hacer este numerito de la Rosa de Guadalupe, se ve falso. La gente no le cree a los políticos actuados. Y Xóchitl no es una política actuada. Él que sí. Más patéticas se me hicieron de Santiago Krill en su marco de la diplomacia al extremo fue cuando Noroña se los zarandeó. No sé si viste ese video. Noroña iba a empezar a hacer su live y Santiago Krill andaba por ahí y Noroña le dice, vente para acá, no te vayas, vente. Y ahí va Santiago y saluda y sí, imagínate. y entonces Noroña le dice a Santiago, imagínate que tú y yo fuésemos los candidatos, tú contra mí. Sí, eso sería muy bueno para el país. No lo vi. Hay que buscarlo y revivirlo. Sí, estaba muy divertido y todo el mundo así de, no manches, Noroña, te estás zarandeando. Ahí está, hay que buscar el videíto. Qué divertido sería Noroña de candidato a la presidencia. Sí, la neta sí sería muy divertido. Pero bueno. Porque este proceso interno de Morena, la verdad, está siendo bien aburrido. Pues no hay debate, solo hay guamazos, pero por debajo de la mesa. Dijo que no. Adán, no sé si has visto a Adán, pero está fuera de sí, está desesperado. O sea, las muestras que ha dado públicas de perdiendo la compostura. O sea, nota. Adán ya perdió, porque además ya se dio cuenta que se desplomó, no soporta eso y está teniendo unas escenas en público, híjole, muy lamentables, que dan ganas de decirle, ya siéntese, señor, porque no sé cómo lo veas tú, pero a mí sí me da como... A mí se me hace que es como Adán, el clon de López Obrador de pronto. Pero o sea, no tiene las salió. mismas ondas, se va contra Televisa, critica gente, ya acusó ahí a alguien en Tamaulipas que dijo que andaba repartiendo despensas para que no fueran a su mitin, o sea, utiliza el complot. A mí se me hace que es el clon, pero francamente creo que aquí pues ya está todo definido. Yo no creo que la encuesta vaya a ser tan democrática, pero ya lo estaremos debatiendo aquí, querido Hernán. La siguiente semana ya viene Juan Ignacio Zavala. Entonces, pues al fin, ¿qué necesito de vacaciones? Ya ni los niños de primaria. Yo lamento mucho porque tuve una semana que era por trabajo y luego otra que sí ya necesitaba vacaciones porque todos tenemos derecho a una vacación. Claro que sí. De vez en cuando. Pero pues aquí nos quedamos. Pero andamos la gente acá. nos decía, y la mesa de debate ya la siguiente semana, ahora sí ya viene Juan Ignacio, la semana se la aventó. Yo me aventé una. No, fue un relajo. Sí, nos descoordinamos. Montessori, ¿qué hacemos? Pero que no vuelva a pasar porque nos debemos a nuestro público y no les podemos fallar. Como Montessori, te digo que aquí cada quien termina haciendo lo que quiere. No puede ser Felicidades por tu libro, Hernán. Gracias. Y pues ya estaremos platicándolo. Jueves a las 7, o sea, mañana. Comercial. Mañana en Casa Lam, ahí en la Colonia Roma, ese lugarcito así como muy fifí, culturoso. Hipster tenía que bonito, ser. Está bonito el lugar. Está muy bonito, la neta. Hay que llegar temprano porque yo creo que sí se va a llenar, porque pues, sí ha estado muy en ventas este libro, se ha estado hablando. ¿Quién te lo presenta? Javier Corral. Ok. Paulo Díez Gargari, Viridiana Ríos y Blanca Heredia. Y un servidor que va a estar ahí también. Eso no puede acabar bien. ¿Por qué? No más. No, va a acabar bien y va a haber vino de honor y a ver si unos canapés. Entre otras cosas, por eso no puede acabar bien. Pero bueno, saludos a todos Hay ellos. que generar polémica. Uno no por el hecho de que uno simpatice con un proyecto político, significa que no debe criticar y no debe señalar en qué momento ese proyecto político o ciertos personajes se desvían de lo que es y debe ser ese proyecto político. Para mí esto es un refrendo a lo que yo creo que son los ideales de la 4T y creo que hay que decirlo, porque si no hablas de las cosas que han estado mal, pues ¿cómo vas a enderezar el rumbo? Y aquí hay que enderezar el rumbo y hacer autocrítica y yo creo que este libro, yo quiero que a la 4T los que principalmente quiero que lo lean son los simpatizantes de la 4T. Claro que también quiero que lo lean los no simpatizantes, pero sobre todo ellos, porque hay que rectificar. Mil gracias, querido. Gracias, Saúl. 8:50. Saúl, ¿por qué te dije Saúl, Luis? No sé, perdón. No sé, ¿cuál ¿De Saúl? dónde me salió el Saúl? Todavía me hubieras dicho Pepe, ¿no? O sea, pero Saúl. Luis. Está bueno. Gracias.